Bueno, ayer te mostramos la primera parte de la historia de la guerra de Irak. Este 20 de marzo se cumplen 20 años, ¿no? Justamente Estados Unidos, bajo la idea de que iba a llevarle democracia a los iraquíes, los invade, los bombardea y los mata, ¿no? Digo, ¿cómo democratizás a alguien que primero lo matás con las bombas? Pero bajo la excusa de las armas de destrucción masiva, ¿se acuerdan? Ayer poníamos a Colin Powell con un polvito que decía que era Anthrax, todo una gran mentira. Por eso muchas veces digo, pasó siempre, pasa hoy también. Digo, verdad o mentira, no importa, es lo que crean y lo que decían las partes para ir a un conflicto. Y fue lo que sucedió en Irak. Fueron a esa guerra y construyeron, generaron con esa invasión un monstruo aún peor, porque de Al-Qaeda se transformó el Estado Islámico y dejaron un país devastado. De democracia, nada. La guerra, uno puede decir, bueno, la batalla la ganaron, sí, pero la guerra Estados Unidos la perdió, se retiró 10 años después. Bueno, comparto con ustedes esta segunda parte de Irak, la historia de la invasión y las mentiras. La guerra de Irak, iniciada en 2003 por Estados Unidos, exacerbó las tensiones sectarias y étnicas en el país, lo que llevó a una ola de violencia y caos durante muchos años después de la invasión. La caída del régimen de Hussein y la disolución del ejército iraquí dejaron un vacío de poder en el país que la organización terrorista Al-Qaeda intentó llenar. La red de Osama Bin Laden comenzó a reclutar a militares locales y a establecer células en el país. Su objetivo era luchar contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak y establecer un califato islámico. La insurgencia de Al-Qaeda de la mano de Abu Musa al-Zarqawi, su líder en Irak, fue brutal y sangrienta. La organización llevó a cabo atentados con bombas en mercados, mezquitas y otras áreas públicas, matando a miles de civiles. También se enfrentó a las fuerzas estadounidenses y a sus aliados, matando a cientos de soldados y contratistas. Saddam Hussein fue capturado y sometido a un juicio que duró varios años antes de ser condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento el 30 de diciembre de 2006. Se lo condenó por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة. Estados Unidos también mató a al-Zarqawi en el año 2006, pero Al-Qaeda no desapareció de la región. Por el contrario, se transformó en una organización más amplia y poderosa, conocida como ISIS o Estado Islámico. El ISIS se apoderó de grandes territorios en Irak y Siria y declaró un califato en el año 2014. Los líderes del grupo terrorista utilizaron la violencia y la opresión para establecer su control y expandir su influencia. Mantener la paz que Bush había proclamado costaba cada vez más vidas. La presencia de las tropas estadounidenses fue en aumento y la falta de un plan claro para la reconstrucción del país llevó a la ira de la población local. La difusión de las torturas y el abuso de los prisioneros en la cárcel de Abu Ghraib alimentó la hostilidad hacia Estados Unidos y la ocupación. El 1 de mayo de 2011, Estados Unidos anunció la muerte de Osama Bin Laden, el líder del grupo terrorista Al-Qaeda, tras una operación militar llevada a cabo en Pakistán. En Irak, gracias a la cooperación con tribus locales, la violencia comenzó a disminuir y finalmente Estados Unidos se retiró a fines de ese mismo año. 10 años después de los atentados del 11 de septiembre, una era llegaba a su fin. La invasión de Irak en 2003 tuvo consecuencias terribles para la región y el mundo. La insurgencia de Al-Qaeda en Irak y el surgimiento del Estado Islámico son solo algunas de ellas.
Bueno, nada más y nada menos, ¿no? El ISIS, Estado Islámico, piensen que ese grupo terrorista regenteó ciudades de millones de habitantes. Esos terroristas se formaron cuando los unieron, cuando los detuvieron en las cárceles iraquíes, entre ex militares, terroristas. Bueno, Al-Qaeda generó, como decíamos en el informe, este Estado Islámico que después tuvo que ser combatido por un montón de países, ocupando parte de Irak, parte de Siria. Todavía sigue el Estado Islámico en esa región. Cuando el mundo atacó a este grupo terrorista como si patearan un hormiguero, se fueron a distintas naciones. Y la pregunta que yo tengo para compartir con ustedes es: ¿cuál va a ser o cómo va a ser la tercera ola del terrorismo internacional? Bueno, en parte gracias a la guerra de Bush y de estas mentiras tan vergonzosas que le causaron la muerte a miles de personas.